Sea usted bienvenido. Bienvenido, mi hermano. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer Jeremías 29, versículos 10 y 11. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperéis. Gloria a Dios. Fíjense que algo que a mí me inquieta es el asunto de pedirle a Dios que sea Dios el que abra nuestro entendimiento, el que despierte el espíritu, sobre todo de los jóvenes, el que despierte su palabra sobre nosotros, porque cuando Dios te habla, no vuelves a ser el mismo. Cuando Dios te habla, entonces sí te convierte, porque te convierte. El Señor dice aquí que le dice al pueblo, le está avisando que lo va a mandar a que vaya cautivo a Babilonia, pero cuando haya pasado el tiempo de 70 años, entonces despertará sobre ellos su buena palabra. Si hoy es el día, Dios lo sabe, deja que Él hable a tu corazón. Mi hermano que trae la palabra, por favor, pase al frente. Y los niños, por favor, pasen a ocupar sus lugares para tomar clase. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bendecidos, gracias a Dios. Qué bueno, hermano. Fíjate que sí es cierto lo que decía nuestra hermana Maricruz. Cuando Dios te habla, pues realmente deja algo guardado en tu corazón y es algo que te llevas para toda la vida, hermano. Yo creo que alguna vez todos tenemos un antes y un después de Cristo y ha habido ese cambio, se nota. Aún Jesucristo es el mismo meridiano de los tiempos. La misma historia se lee antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida, hermano, deja una huella imborrable, deja algo que nunca más quisiera regresar a hacer, aunque tu carne a veces te lo exige, pues tú sabes que es algo que le desagrada a Dios. Y fíjate que el día de hoy es un tema en el cual a lo mejor lo hemos escuchado mucho. Traía yo un pequeño video, solo que no se pudo ver por cuestión del formato, pero me llama mucho la atención. Estaba escuchando a un predicador hablar acerca de este tema y también me llamó la atención ese video que puso, y es por eso que quería de alguna forma yo ponérselos a ustedes. Y antes de comentar lo de este video, yo les quiero preguntar a ustedes, levanten la mano, ¿quién tiene enemigos? ¿Alguna persona que le haya hecho mal? Levante su mano. Yo también tengo enemigos. Ahora, hermano, aparte del pecado, ¿qué otra cosa puede llevarte a la condenación? Porque hay veces que no nos damos cuenta y pensamos que por guardar los mandamientos, que por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos la salvación ganada. Pero hay aspectos o hay cosas en la vida del hombre que a veces pasamos por alto y que son cosas que se quedan guardadas aquí en el corazón. Así como te decíamos hace un momento,
hay cosas que Cristo nos deja huella, pero también hay cosas, hermano, que aún no podemos nosotros quitar de nosotros. ¿Y por qué te hablaba acerca de los enemigos? Porque yo creo que todos en algún tiempo hemos tenido alguna persona que nos ha hecho mal. Y yo te pregunto a ti, hermano, cuando tú ves a esa persona que te ha hecho mal, ¿cuál es tu sentir? A mí hace unas semanas hubo un cuate que me empezó a decir de groserías. Nunca me habían dicho tantas groserías en un minuto quizá. La realidad es que te fui sincero, hermano, en otro tiempo, en mi momento, no le hubiera dejado, no me hubiera dado ni chance de que me dijera más groserías y lo hubiera yo creo que agarrado a golpes. Sin embargo, hoy eso es algo difícil porque pues sabemos que al Señor le desagrada que uno tenga conato de bronca con alguien. Pero yo te pregunto a ti, por ejemplo, cuando tú ves a tu enemigo, cuando ves a alguien que te ha hecho mal, ¿cómo actúas? ¿Qué genera en tu interior? Odio, rencor. Quisieras agarrarlo a golpe, ¿es cierto o no es cierto, hermano? Pues precisamente el día de hoy es un tema en el cual nosotros deberíamos de poner un poquito de atención en esos aspectos. Porque aparte del pecado, de lo que le desagrada a Dios, hay algo, hermano, que también te puede condenar. Estaba viendo este video y fíjese que este video es de una persona de Estados Unidos. Este hombre mató a 43 mujeres. Y él, para evitar un posible, una ejecución, una muerte, él confesó sus delitos, sus pecados. Pero me llama mucho la atención porque las víctimas de las mujeres que mató, la mayoría de ellas, usted lo puede checar en internet, si usted le pone el asesino que es perdonado, usted lo va a ver. Y este hombre está en el juicio y toda la familia de los que mató le empiezan a decir: espero que tu muerte sea dolorosa y angustiante. A otra de ellas les dice: sé que vas a ir al infierno y ese es el lugar que te corresponde. Pero hubo una persona, un hombre creyente de Dios, que en cuanto este hombre se acercó, le empezó a decir: he tenido problemas con mi fe, con lo que yo he creído, has puesto en tela de juicio lo que he creído. Pero Dios dice que debemos de perdonar, y te perdono. Y si usted tiene la oportunidad de ver este video, este asesino de estas 43 mujeres, en cuanto este hombre le dice Dios te perdono, le cambió totalmente el semblante y se puso a llorar. Porque el perdón es un arma tan poderosa, hermanos, que no cualquiera puede ejercitarla, o no cualquiera lo ha practicado. Y por eso yo te decía, ¿qué sientes cuando ves a alguien que te hizo agravio? ¿Qué genera en tu corazón? Porque si aún en tu corazón está el odio, está el agarrarte a golpes con esa persona, está el decirle groserías, hermano, entonces eso podría llevarnos a una condenación eterna. No porque usted esté guardando los mandamientos o haya aceptado a Jesucristo, si aún en su corazón está atesorando ese resentimiento, esa amargura, hermano, eso le puede condenar. Tan solo por el no perdonar, por no ser capaces de perdonar a quien nos haya ofendido, eso puede llevarnos a una condenación. Quiero que me acompañes antes de orar, abriendo tu Biblia, en el libro de Mateo 6. Si tiene oportunidad, hermano, vea ese video. Yo cuando vi ese video, el asesino tenía un semblante de enojo por todo lo que sus familiares le decían, pero cuando fue perdonado se desquebrajó, hermano, y empezó a llorar, porque no se esperaba que el papá le brindara un perdón, y es algo difícil, a veces porque yo tuve una ocasión en la secundaria, en la preparatoria, una pelea con un joven porque chocamos del hombro. Pero ahora imagínate el que haya matado a su hija. Yo creo que no es comparado con los problemas que usted y yo tenemos. A veces son problemas tan banales, hermano, que generamos con nuestra familia, con nuestros vecinos. Yo recuerdo que tenía un vecino que cada vez que volábamos la pelota,
nos ponchaba los balones y nos los aventaba. Y era un odio que generaba en nuestro corazón porque pues estaba actuando mal. Pero hoy en día, hermano, yo sé que si yo no soy capaz de perdonar, entonces Dios tampoco me puede perdonar mis pecados. Y precisamente en la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6:12, vamos a leerlo. Mateo 6:12. Ponga mucha atención a ver cuántos de los de aquí ya Jesús lo ha perdonado de sus pecados. Levante su mano. ¿Quién Jesús ya te ha perdonado de tu pecado? La mayoría, ¿verdad? Hay algunas manos que no veo levantadas y me causa mucha rareza, pero bueno. Fíjese, hermano, si Jesús ya te ha perdonado, entonces usted tiene la obligación de perdonar. Fíjese lo que dice 6:12. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que aquí me dice la Escritura que si yo quiero ser perdonado por Dios, primero yo tengo que poner algo de mi parte. ¿Y qué es? Perdonar a mi prójimo, perdonar a quien me hizo mal. Pero si yo aún sigo con ese resentimiento, puedo venir a la iglesia, puedo alabar, puedo guardar los mandamientos, puedo aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero si aún yo voy a la muerte, si yo llego a la presencia del Señor, pero si yo no fui capaz de perdonar a mi enemigo, a alguien que me hizo mal, entonces dice la Escritura que Dios tampoco puede perdonarnos. Y es un proceso tan difícil, hermano, es algo tan difícil de hacer. Porque yo decirle a la mujer que fue violada, perdona al violador, al asesino, a la víctima, a los padres, decirles, perdónalo, es algo que cuesta mucho trabajo. Pero algo que nosotros debemos de entender es que si usted realmente quiere llegar a la presencia de Dios, entonces usted tiene que ejercitar el perdón. Tiene que empezar a trabajar en ello, porque si no, de lo contrario, hermano, eso te puede llevar a la muerte. Veía el testimonio de una mujer. Esta mujer tiene los papeles, cómo comprobar lo que le sucedió, es un testimonio. Dice esta mujer que ella murió, ella iba en un camión y el camión dio la vuelta, ella iba en la puerta y cayó y se golpeó la cabeza. Dice ella que lo último que ella recordó fue, está muerta. Y enseguida ya no recordó nada, sino que pasó a otro lugar y tiene los papeles del acta de defunción de cómo ya le habían declarado a esta mujer muerta. Y dice esta mujer que cuando ella murió, dice que fue llevado a un lugar muy feo, muy horrible, que ella concibió como el infierno, pero que ella no se alcanzaba a explicar por qué ella estaba en ese lugar, si ella no había hecho mal a nadie, si ella iba a la iglesia, ella guardaba los mandamientos, y le cuestionaba a Dios y le decía, ¿por qué razón estoy en este lugar? ¿Qué hice de mal? Y lo que ella cuenta en ese testimonio es que, hablando con el Señor, le dice, es que hay algo en tu vida que no pudiste corregir. Y que ella decía, no sé de qué me hablas, en qué fallé. Y él le decía, tú no has podido perdonar a la que es ahora tu madrastra. Y ella decía que la que era su mamá había sido muerta por su madrastra por un trabajo de brujería, con tal de quedarse con su padre. Y que sí, efectivamente su mamá murió en ese trabajo de brujería, y que ella no había sido capaz todavía de perdonar a su madrastra por la muerte que le había ocasionado a su mamá, y ella se encontraba en el infierno por causa de no haber perdonado. Y tiene lógica, hermano. Tiene lógica, porque en la oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas. En otro de los evangelios dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ya has perdonado de corazón, hermano? Aquellos que hemos dicho, me causa coraje, me causa ganas de aventarme un tiro con esa persona, ten mucho cuidado, porque si aún
no has perdonado, ese rencor y ese odio te puede llevar a una condenación. No estamos hablando ahora de un pecado, no estamos hablando de adulterio, no estamos hablando de fornicación. Usted puede guardar los mandamientos, pero si en su corazón aún hay ese resentimiento hacia alguna persona, empiece a trabajar por él, porque ese sentimiento le puede llevar a una condenación eterna. Vamos a ponernos de pie, hermano, antes de hacer la oración. Vamos a pedirle la alianza al Espíritu Santo, que Él nos muestre. Y aún, hermano, si usted identifique qué personas le han hecho mal, y si aún no ha sido capaz de perdonar a esas personas, empieza a trabajar por ello. Créame que es difícil, pero no es imposible. Si Cristo nos perdonó, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es que vamos a pedirle la alianza. Cierre sus ojos. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque ciertamente tú pagaste el precio por nuestros pecados, Señor. Pero hay veces, Señor, que también nuestro corazón se llena de amargura, Señor. Se llena de resentimiento a causa de que los del mundo, las personas, Señor, nos han ofendido. O incluso, Señor, a veces las ofensas vienen de las personas que amamos, Señor, de los más cercanos, Señor, de la familia, Señor. Y que han generado un odio, han generado algo en nuestro corazón hacia ellos, Señor, y que hoy quieres hablarnos acerca de perdonarlos, Señor, de pasar por alto esa falta, Señor. Pedimos de tu Santo Espíritu, Señor, para que en esta mañana, Señor, usted nos venga a revelar aquellas cosas que son necesarias trabajar, Señor. Aquellas cosas que son en lo individual, Señor. Aquellas cosas y aquellas personas, Señor, con las que hemos tenido problemas, Señor. El poder perdonarlos, Señor, porque de esa forma usted también perdonará nuestros pecados, Señor. Padre, permita que en esta hora, Señor, traigamos a la memoria a esa persona que nos ha ofendido o a esas personas, Señor, que nos han causado algún mal, Señor. Para que podamos trabajar en ellos, Señor. Y que ninguno diga, yo no tengo problemas con nadie, sino que de alguna forma, Señor, siempre hay algo en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y toma tú el control en esta mañana, Señor. Te damos muchas gracias y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Acompáñenme abriendo su Biblia, hermano, en el libro de Mateo 18. ¿Ya usted identificó, hermano, a su enemigo? ¿A quién le ha hecho mal? ¿Ya se ha puesto usted a cuentas? Fíjese que pensando en esto yo me acordaba, para los que ya somos algo antiguos en la iglesia, ¿se acuerda cuando fueron las bodas aquí en la iglesia? ¿Sí se acuerda? Bueno, pues fíjese, hermano, que se lo voy a contar con mucha vergüenza, pero fue un proceso que el Señor me hizo pasar. Cuando hubo las bodas en la iglesia, hubo gente por parte de la familia del esposo de mi hermana, que habíamos tenido problemas días antes o semanas antes. Y a tal grado, hermano, que llegamos hasta las manos. La verdad es que sí llegamos a los golpes. Y recuerdo que en esa ocasión que ellos estaban aquí, casualmente a mí me pasaron a orar. Y ellos estaban presentes. Y había algo muy latente en mí, como diciendo, debes algo. ¿Hiciste algo? Pide perdón. Y fue tan difícil, hermano, en esa ocasión, el reconocer y pedir perdón públicamente. Ahí estaban las personas. Y yo tuve que decirles en la oración, perdónenme si les he ofendido, les he agredido. Perdónenme, discúlpenme. Y fue algo, hermano, que no lo hice de dientes para afuera, sino que lo hice de todo mi corazón. Y sentí esa libertad, pero fue algo difícil. El que usted reconozca o que usted pida perdón es algo muy complicado. Pero si Cristo ya nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados, entonces ¿por qué usted no puede perdonar a su prójimo?
¿quién nos sentimos o qué sentimos que somos, hermano, si Cristo ya nos ha perdonado? Y precisamente en esta parábola habla acerca de dos personajes. A uno le es perdonado la deuda y otro no fue capaz de perdonar al deudor. Fíjense lo que dice en Mateo 18, versículos 21 en adelante. Amén. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Se dio cuenta? La injusticia. Este siervo le decía que le pagaran, él debía a su señor, y le insistía, total que llegó el grado de que le perdonan la deuda. Y a este que le han perdonado la deuda, dice que se encontró en la calle a otro que le debía, y le pidió y le exigió que le pagara, y hasta lo metió a la cárcel. Viendo esta situación, la gente se entristeció, los que estaban alrededor, y le dicen: ¿cómo es posible que tú, que te perdonaron la deuda, porque le rogaste a tu señor que te la perdonare? Él te la perdona y tú no pudiste tener misericordia con alguien que también te debía. Y lo que nos dice el Señor al último es: porque aquel que no perdone de todo corazón también va a sufrir una consecuencia. Por eso yo me preocupaba, yo decía, no solamente por el pecado uno puede ser a una condenación, sino también lo que tú tengas en tu corazón. Si hay una persona que aún te está causando problemas, hermano, trabaja en ello, porque si no perdonas, entonces cuando tú estés ante Dios, Él te va a recordar, te va a decir: tú no pudiste perdonar a esta persona que te hizo esto, ¿por qué yo voy a perdonarte tus pecados si tú no eres capaz de perdonar al que ves? En una ocasión, una mujer que conozco, a ella le hicieron algo a una persona, y tiempo después se la encontró en la calle, y dice que en cuanto vio a esta persona, lo correteó, y esta persona, al ver que iban tras de él, pues también se echó a correr, y es algo que esta hermana aún trae en su corazón. Trae odio hacia esa persona, y te decía hace rato, qué fácil es decir perdónalo. Se dice muy fácil, pero realmente a quien le han hecho la ofensa cuesta mucho trabajo.
Y muchas veces, hermano, no es de la gente de afuera. Muchas veces la misma familia, las personas allegadas a uno, son las que nos hacen generar ese odio hacia ellos. Muchas veces en la iglesia, ¿cuántos hermanos no ves a un hermano y prefieres darle la vuelta? Que porque a lo mejor hiciste un mal negocio con él, porque te hizo una mala cara, etcétera, etcétera. Y no hemos sido nosotros capaces como cristianos de ir y ponernos a cuentas con nuestro adversario. Preferimos pasar por alto, llegar ante la presencia de Dios y oh sorpresa, hermano, ya no hay más, ni aunque te hagan rosarios, ni aunque te hagan nada, hermano, ya llegando a la presencia de Dios ya no hay nada que tú puedas hacer. Lo único que tú puedes hacer es aquí en la tierra. Y si tú no te has puesto a cuentas con esa persona, pues entonces empiézalo a trabajar. Me comentaba mi esposa hace un tiempo que ella tuvo un novio el cual lo trató muy mal. Y lo trató tan mal que cuando ella conoce de Cristo, pues el espíritu le empezó a redarguir. ¿Y sabes qué fue lo que hizo mi esposa después? Fue con este varón y le pidió perdón por los malos tratos que en su tiempo le había hecho. ¿Cuántas esposas no tienen el resentimiento contra sus esposos por alguna falta que le hayan hecho? O viceversa. Que los esposos se tengan un rencor contra las esposas por un adulterio, por alguna falta, y que no han sido aún capaces de perdonar. Hace un par de años, hermano, estábamos en el mercado y escuchaba a la persona que hablaba, el del puesto, y decía: no, lo que pasa es que esta persona ahorita está en la cárcel porque encontró a su esposa con su amante y lo agarró a balazos y ahí lo mató. Imagínate que hay en el corazón de este hombre hasta la fecha. Cuánto odio, cuánto resentimiento. Y si este hombre muere, Dios le va a cuestionar eso. Ese odio que se ha generado en su corazón y que no hemos sido capaces de arrancarlo, de trabajar en ello. Por eso no te olvides de la ofensa que te han hecho, hermano, sino por el contrario, muchas veces el Señor permite las situaciones para que tú empieces a ejercitar la misericordia, el perdón. Porque si queremos ser perdonados, entonces tú tienes que perdonar primero. No es al revés. No es que primero Dios te perdone y después tú. No. Pedro le decía: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi enemigo, a mi adversario? ¿Y qué le dijo él? Él le dio una respuesta, una posible respuesta. Pedro le dice: ¿hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7, hermano? ¿Sacamos la calculadora? 70 por 7, ¿cuánto es? 490, ¿no? 490 tengo que perdonar a mi hermano. No, hermano, ni tienes que estar llevando la cuenta. Lo que Jesucristo quería decir ahí es: las veces que sean necesarias tienes que perdonarlo. Pero Pedro decía hasta 7. El judío, hermano, trae muy arraigado el judaísmo, la Torah, y él le daba una respuesta a Jesús, le decía hasta 7 veces. Quiero que leamos una historia, hermano, en donde posiblemente por eso Pedro daba esta posible respuesta de 7. Y es acerca de 2 hermanos. 2 hermanos en las cuales tuvieron una disputa y uno de ellos le roba la bendición a su hermano y posteriormente este hermano se pone a cuentas. Acompáñame, hermano, abriendo tu Biblia en Génesis. No le demos más vueltas, vamos al libro de Génesis. Génesis 27. ¿Se acuerda usted de Caín y Abel? ¿Cómo generó un odio en su corazón la actitud y lo llevó al grado de matarlo? En su corazón se quedó el odio contra su hermano y terminó matándolo. Y así somos nosotros. Muchas veces ese odio se queda en nuestro corazón. Y si a lo mejor físicamente no lo matamos, hermano, pero en el interior le deseamos la muerte, deseamos que le vaya mal. Aquel que me hizo algo, deseo lo peor para ti. Y no debe de ser así, hermano. Debe de ser al revés.
Al contrario, usted tiene que bendecir a sus enemigos. Pero es todo un proceso por el cual usted tiene que pasar. Vamos a leer varios versículos, hermanos, es que espero que no se me vaya a dormir. Vamos a leer del versículo 1 al 34, para que usted pueda entenderlo. Amén. Dice así: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que le había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jacob tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú, hijo, mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió a cazar, e hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí y me trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito.
cuando Esaú oyó las palabras de su padre, fíjese este versículo, este es importante. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y muy ¿qué? Y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Hasta ahí vamos a leer ahorita. ¿Se dio cuenta cómo uno de los hermanos le robó la primogenitura? Su madre siendo cómplice. ¿Y cuántas veces no pasa entre los hijos así? Ah, no, es que tú deberías de ser como tu hermano, que él sí es inteligente y guapo. Y empieza a generar un odio hacia tus padres o hacia tu madre. Y no te das cuenta, hermano, y creces y sigues con ese odio de que no fuiste nunca como tu hermano el guapo. ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿O estoy equivocando? Aquí dice que este hombre, cuando vio que su hermano le había robado la bendición, dice que su alma, su corazón se llenó de amargura. Y eso es lo que causa el no perdonar. Cuando usted no es capaz de perdonar, usted se llena de amargura y de tristeza y de depresión y de muchas cosas malas porque no ha sido capaz de liberarse y pedir perdón o perdonar a quien te haya ofendido. Dice que este hombre se llenó de amargura. ¿Y sabes qué es lo que él tramaba, hermano? ¿Sabes qué es lo que él tramaba? Fíjate lo que dice ahí el versículo 41, de Génesis 27, el versículo 41. ¿Lo tenemos todos? Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Se llenó de resentimiento. Estaba esperando que su padre muriera para hacerle chicharrón a Jacob, para matarle. Por eso yo te preguntaba, hermano, ¿ya el Señor ha traído a tu mente y a tu corazón aquella persona que te ha lastimado? Aquella persona que te ha ofendido y que a lo mejor no eres capaz de perdonarle. Aquel en el trabajo que te ha difamado, aquel que ha hablado con tal de que te corrieran del trabajo y que ha generado un odio en tu corazón. ¿Ya le has perdonado, hermano? Porque si no le perdonas, entonces ¿cómo quieres que Dios te perdone? Por eso yo espero que en tu mente y en tu corazón el Señor traiga a alguien que te haya hecho mal, y que si usted tiene la oportunidad de ir con esa persona y ponerse a cuentas, es mejor que lo haga. Pasó el tiempo, Jacob se llenó de hijos, de siervos, de ganado, y llegó el momento de la confrontación. Llegó el momento de enfrentar a Esaú, su hermano, y de aclarar cuentas y decir, ahora sí, me las vas a pagar. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Jacob cuando vio a Esaú? ¿Sabes qué fue lo que hizo? Y que es por lo que yo pienso que el apóstol Pedro decía, hasta 7 veces perdonaré a mi hermano. Fíjese lo que dice el Génesis 33, versículos del 1 al 6. Trae por subtítulo Reconciliación entre Jacob y Esaú. Vamos a poner atención en el versículo 3. Amén. Dice Génesis 33 del 1 al 6. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra. ¿Cuántas veces, hermano? Y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. ¿Se dio cuenta qué fue lo que hizo Jacob?
Se inclinó 7 veces antes de llegar a Esaú. Pero yo me acuerdo que en el versículo 41 del capítulo 27 decía: esperaré a que mi padre muera para matar a mi hermano Jacob. ¿Se dio cuenta qué fue lo que le permitió esta humillación? Estas 7 veces inclinarse a Jacob. Alcanzar misericordia, alcanzar perdón. Y probablemente el apóstol Pedro decía: hasta 7 veces perdonaré a mi hermano, porque muy probablemente ellos tenían arraigado que el número 7 es algo de importancia, y aquí lo veíamos con Jacob. Él se inclina 7 veces y alcanza el perdón, alcanza misericordia. ¿Se está dando usted cuenta? Pero no es de que usted lo haga solamente 7 veces, que pase por alto 7 veces la falta. No, hermano, pásela por alto las veces que tengan que ser necesarias, porque si los hombres no perdonan las ofensas, entonces tampoco Dios perdonará nuestras ofensas. Ya casi por último, hermano, acompáñame a Marcos 11. Es que no quiero dejar de tocar todas las escrituras porque todas son muy buenas. Marcos 11. Marcos 11, versículos 25 y 26. Amén. Marcos 11, 25 y 26 dice así: y cuando estéis orando, ¿qué dice, hermano? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mateo 23, 24. Mateo 23, 24. Traigo errónea esa escritura, hermano. Antes de eso, acompáñame a Lucas 6, 27. Lucas 6, 27. Lucas 6, 27. A ver si te encuentro esa escritura. Lucas 6, 27 al 36. Amén, hermano. Fíjate lo que dice, a ver cuántos podemos poner en práctica esto. Dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los íntegros, o los ingratos, perdón, para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Se dio cuenta, hermano? La importancia del perdón. Si usted muere al llegar a la presencia de Dios y no se puso a cuentas con su adversario, contra aquel que le hizo mal, o aún en su corazón, porque hay muchas veces que al enemigo a lo mejor ya no lo vemos, pero usted sí puede decirle al Señor, lo perdono, en esta tarde lo suelto. Si usted lo hace de todo corazón, como decía la Escritura, entonces a usted ya no tiene algo con que el Señor le pueda acusar. Si la otra persona no le acepta el perdón, bueno, ahora ya no es trabajo de usted, ahora es trabajo de esa persona. Recuerde que el perdón es un beneficio propio, no es un beneficio para la otra persona, es un beneficio propio, y lo vimos con Jacob y con Esaú. Jacob se tuvo que inclinar 7 veces antes de llegar a su hermano, porque su hermano tenía intenciones de matarlo. Entonces, lo que el Señor quería traernos, hermano, para esta tarde era eso. Dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, si usted tiene una lista completa de personas que le han hecho mal, de personas que aún en su corazón le llenan de odio y de amargura, como se la llenó a Esaú, dice que Esaú se llenó de amargura por lo que había pasado, pues hermano, empieza a trabajar en ello. Póngase a cuentas con su adversario. Si usted ofendió, vaya y pida perdón. Y si a usted le ofendieron, usted pase por alto el pecado, para que el día de mañana que estemos ante Dios, no tengamos algo que el Señor nos diga, no te puedo perdonar porque tú no has perdonado. Así es que eso es lo que el Señor quería traer para nosotros en esta tarde, hermano. Yo te pregunto ahora, ¿cuántos ya han sido perdonados por Dios? Levante su mano. Entonces quiero pensar que todos los que están levantando sus manos no tienen odio hacia ninguna persona, ¿verdad? ¿O sí? Y si es así, decía la Escritura, y cuando estés orando, perdonad a quien nos haya hecho algún agravio. Así es que eso es lo que el Señor quería traer para nosotros esta tarde, hermano, que no permitas que ninguna persona genere ese odio en tu corazón, sino por el contrario, sácalo, hermano, para que el Señor también pueda perdonarte cuando estemos ante su presencia. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias. Decía la Escritura, y si orando recuerdas a alguien que te hizo mal, perdónalo, hermano. Perdónalo, aunque te cueste trabajo. Créeme que es bien difícil ver a tu adversario, aquel con el que tuviste bronca, y decirle, perdóname. Es bien difícil, pero yo me quedo con la convicción, hermano, de que si yo lo perdono, yo sé que mi Padre Celestial también me perdonará. Así es que vamos a ponerlo delante del Señor. Cierre sus ojos, hermano. Y si el Señor ha traído a su corazón a una persona, así la primera persona, hermano, que el Espíritu Santo te haya puesto en tu vida, hermano, suéltalo en esta hora. Suéltalo, no dejes que ese odio te lleve a una condenación eterna, sino por el contrario. Dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque aún tú en la cruz le dijiste al Padre Celestial, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esa misma actitud, Señor, queremos aprender de ti, Señor. No queremos que nuestro corazón se llene de amargura, Señor, así como la que se llenó de Esaú, que por causa de un agravio que le había hecho su hermano, Señor, de algo que le habían quitado, de algo que le habían robado, este hombre se llenó de amargura y buscaba el momento para matar a su hermano. Pero su hermano dice que inclinándose 7 veces alcanzó el perdón, alcanzó misericordia, Señor. Y nosotros, Padre, queremos en esta tarde, Señor, ponerte delante a nuestro enemigo, Señor, a ese que nos ha hecho mal, Señor, que a veces sin haberle hecho nada, Señor,
se ha metido en nuestras familias, Señor, se ha metido en nuestras vidas, Señor. Padre, yo en esta tarde, Señor, paso por alto, Señor, y lo perdono en el nombre de Jesús, Señor, a fin de que no haya ninguna condenación para mí por causa de no haber perdonado, Señor. Yo suelto, Señor, en esta tarde a mis enemigos, Señor. Perdono, Señor, a aquellos que me hayan ofendido, Señor, pero también, Señor, si yo he ofendido a alguien, Señor, pon los momentos y el lugar, Señor, para encontrarme con esa persona con la que tuve conflicto, Señor. Y que si yo le hice daño, Señor, yo ponerme a cuentas con él, Señor. Y que de igual forma él pueda perdonarme, Señor. Padre, nos ponemos a cuentas, como dice tu palabra, Señor. Que si orando, Señor, recordamos a alguien que nos haya hecho mal, que le perdonemos, Señor. Y le perdonamos en esta hora. Queremos que cuando estemos ante tu presencia, Señor, la falta de perdón no sea un motivo para condenarnos, Señor, sino por el contrario, Señor. No queremos, Señor, que nuestro corazón se llene de amargura, Señor, de resentimiento, sino por el contrario, que se llene de ese amor que es el que tiene Cristo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y permítenos trabajar esto en lo individual, Señor, en nuestra vida diaria, Señor, con aquel que nos ha hecho mal, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de ponernos a cuenta, Señor. Dice la Escritura, Señor, que si traemos nuestra ofrenda al altar, pero que ahí recordamos, Señor, que tenemos algo contra nuestro prójimo, que dejemos nuestra ofrenda, Señor, y vayamos primero y nos pongamos a cuenta, Señor, y después vengamos y demos nuestra ofrenda. Y queremos hacerlo así, Señor, porque tú pones por principio, Señor, el estar bien los unos con los otros, Padre. Muchas gracias, Señor, y te pedimos que se quede grabado esto en nuestros corazones y que podamos bendecir a nuestros enemigos, Señor. Como dice tu palabra, bendecir a aquellos que nos han hecho mal, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas las pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted ha sido perdonado, denle un aplauso a Cristo, hermano. El Señor lo bendiga.